Una mujer muere en una terapia alternativa de sanación basada en recibir bofetadas. Cuando yo digo que cualquier estupidez puede ser presentada como una terapia alternativa y que la gente predispuesta a creer en las terapias alternativas, la gente a la que se le ha enseñado que la ciencia es una opinión y que la medicina no es fiable, puede creer cualquier cosa. Y que esa gente que es víctima y que es ingenua, aunque uno pueda tener la tentación de reírse de esta mujer, pero ¿cómo fuiste a hacer eso? Olvida la desesperación que causan ciertas enfermedades, que son las enfermedades que generalmente depredan los pseudoterapeutas y los pseudomédicos: cáncer, diabetes, SIDA, las que son más agobiantes psicológicamente cuando sabes que tienes un cáncer, cuando sabes que tienes diabetes. Que hagas lo que hagas, no te la pueden curar, no es curable todavía la diabetes, y avanza, por más que la controles, tiende a avanzar, sobre todo si eres relativamente joven, y esta mujer tenía 60 años, si mal no recuerdo, 71. Apuestas a lo que sea, sobre todo porque te han enseñado que la medicina es mala. Y las farmacéuticas te quieren mantener enfermo. Y esa narrativa está muy, muy metida así. Y entonces, tienes el caso de esto, que es una terapia alternativa que se llama Paida-Ilagin. Donde esta pobre mujer pues estaba participando en un taller de la terapia Paida-Ilagin basada en abofetear o abofetearse uno mismo repetidamente, traducida como estiramiento, bofetadas y estiramiento. Se supone que al darte de porrazos provocas que salgan las toxinas por la piel. Esas toxinas no existen, ya lo hemos, y tenemos un vídeo sobre toxinas. Esas toxinas son absolutamente imaginarias. Ningún curandero te puede dar la fórmula de las toxinas. De las toxinas, sí, reales, sí. Del veneno de las serpientes, del veneno de las abejas, de eso te podemos dar la fórmula. Esas son las verdaderas toxinas. Pero las toxinas misteriosas con las que se inventan los pseudoterapeutas para sacarle dinero al prójimo, pues no. No existen, no hay fórmula, no hay nada. Esta mujer, pues Danielle Cargon, nacida en Francia y residente en Lewes, en East Sussex, había asistido a la terapia buscando que mejorara su diabetes e intentando dejar atrás los pinchazos de insulina porque ella le tenía fobia a las agujas. Imagínate qué situación tan horrible es la de tenerle fobia a las agujas y tenerte que inyectar todos los días para no morir o para no sufrir los horripilantes efectos de la diabetes, gangrenas, pérdida de la vista, pérdida de la sensibilidad en las extremidades. Es horrible. Si usas insulina puedes retrasar los efectos dañinos de la diabetes, pero no te curas. El hijo de la víctima asegura que su madre estaba buscando métodos alternativos para tratar su diabetes y estaba muy interesada en la medicina y las terapias alternativas y holísticas. Holística es una palabra que vende todo. No significa nada. Hay algo verdaderamente holístico, debería saber la química y la infectología y los procesos fisiológicos de cada enfermedad. No, para ser holístico y cubrir, holístico quiere decir que lo cubre todo, que analiza la totalidad. Pero no, los holísticos no analizan la totalidad porque no saben nada de ciencia, no saben nada de anatomía, de fisiología, de farmacología, de bioquímica, de biología celular, nada. No les interesa saberlo. Juegan al rollo espiritual y te dicen que te están atendiendo en mente, espíritu y cuerpo, y el cuerpo es el que acaban dejando a un lado para que te mate. Dice el hijo que ella siempre tuvo un estilo de vida saludable y estaba convencida de que nada le impediría vivir una vida plena, y lo que se lo impidió fue este miserable que se llama, ¿dónde está bien el nombre? Hong-Chi Xiao, un californiano de 60 años originario de China que dirigía sesiones de sanación alternativa, bajo el seudónimo de Maestro Xiao. Y Maestro Xiao, suena muy bien. El detenido fue a juicio el pasado viernes acusado de homicidio por negligencia grave, compareciendo en el Tribunal de Magistrados de Salisbury.
Terrible, ¿no? Lo más terrible es que ya había matado gente en Australia. En 2015 había matado a un chico de 17 años en Sydney. En 2022 se fue a repetir un juicio que se había hecho en 2019 por el asesinato de un niño diabético. Esto es de 2015. En 2015 ya se sabía que existía esto y nadie fue a detenerlo. Nadie fue a impedirlo. Está anunciando su libro y le llaman polémica terapia. Ya por lo menos 3 muertos. Si alguien se pone a matar gente por varios países usando un cuchillo, habría un escándalo mundial. Habría un escándalo. Estaríamos buscando al asesino en serie para detenerlo. Pero si se finge terapeuta alternativo y holístico de Oriente, entonces lo dejamos que vaya matando y matando y matando gente como este niño. Niño de 7 años con diabetes de tipo 1 que muere después de una terapia de bofetones. Aidan Fenton. Y Aidan Fenton, cuando se hizo la investigación de este asesinato, que no sabemos si fue el primero, del señor Shao, del maestro Shao, se descubrió que le había dicho a los padres del niño que la terapia de bofetones podía curar todas las enfermedades, incluida la diabetes, y que no se requería medicamento porque la insulina podía generarse a través del tratamiento. La ignorancia y el descaro que se necesita para decir esto no tiene límites. Y eso pasa con todos los pseudoterapeutas y no lo queremos admitir. Queremos respetar la idea de que hay algo allá y nunca hay nada. Recomiendo también que el niño dejara de comer durante 3 días y solo bebiera agua. El niño se enfermó gravemente durante varios días, empezó a vomitar una sustancia negra y el señor Shao le explicó a los padres, como explican siempre los pseudoterapeutas con el MMS o CDS y con otras muchas terapias dañinas, que esos vómitos y esas diarreas y esas expresiones de una sintomatología gravísima indican que el cuerpo se está autocurando, liberándose de las toxinas. Finalmente los padres se aterrorizaron, llevaron al niño al hospital, pero ya no había nada, absolutamente nada que hacer. Esto es lo que tenemos. Terapias de bofetadas que matan gente y no causan escándalo. Y los Yosepamies y los Corberá y los menemil charlatanes que están hoy pululando por España, por México, por Estados Unidos, por Australia, por todo el mundo, gozan de una impunidad absoluta cuando no son, en el mejor de los casos, un peligro para sus pacientes y con demasiada frecuencia, por desgracia, asesinos en serie.